noches, señoras y señores. Con gusto, señoras y señores, buenas noches. Hoy tengo el placer de conversar con el doctor Rubén Calle. Él es presidente del Colegio de Abogados de la SUAL. Necesitamos en estos momentos álgidos que vivimos en el país, el criterio de los profesionales que conocen el derecho, el criterio de los profesionales que están agremiados. Hay varios pronunciamientos, incluso de carácter político, con tinte político, pero dentro de la ley, dentro de lo que manda en la Constitución, quisiera un pronunciamiento breve para ir desglosando después el criterio o la entrevista en algún momento. Por favor, ¿cuál es su criterio frente al momento que estamos viviendo? Después individualizamos los hechos. Vale. Muchas gracias, mi estimado doctor Marcos. Es un placer estar en su programa y compartir con usted algunas opiniones frente a una problemática que cada día se va volviendo más, no solamente complicada, sino impensable entre el contexto nacional. Bueno, creo que definitivamente este rato la Constitución de la República dentro de ello el principio de la seguridad jurídica eh, está siendo vulnerado completamente, dado que ya no impera la Carta Magna como el contrato social entre los ciudadanos y los gobernantes, sino básicamente vemos cómo se va configurando una imposición de criterios jurídicos y de criterios personales, políticos, frente a la propia Carta Magna, ¿no? Es lamentable, esto va más allá de que uno se tenga afecto o desafecto a favor o en contra de quienes gobiernan en los diferentes espacios del poder público, ¿no? Creo que es fundamental que el país asuma una reflexión sobre lo que está pasando, sobre lo que está gobernando. No se trata este rato de estar de acuerdo o estar en contra de la política del gobierno, sino en que si es que prevalece o no prevalece las normativas vigentes, la constitución vigente, si prevalece o no prevalece el control social a los gobernantes por parte de los ciudadanos, si prevalece, si existe coste constitucional en este contexto, si existe, ¿para qué existe? ¿Cuál es el papel? Esto en medio de toda una serie de hechos que se han venido dando, pronunciamientos, cuando la propia el ejército, la policía hacen pronunciamientos indicando que son los garantes de la Constitución y de las normas y que por tanto van a actuar en un sentido. Y con ello, obviamente, estaría de más ya la Corte Constitucional, si es que ya hemos vuelto en que el ejército, las Fuerzas Armadas y la fuerza policial son quienes garantizan la democracia y ya no es la Corte Constitucional, ¿no? Todas estas Podríamos, cosas nos generan una preocupación profunda, podemos decir, nos Rubén, generan una preocupación profunda. podemos decir, Rubén, Sí, entonces, para cerrar la primera apreciación, que hay una inobservancia bastante fuerte de la democracia, una violación sistemática al orden constitucional y democrático de la República del Ecuador, es decir, al inobservar la Constitución de la República. ¿Estamos llegando a una etapa de dictadura o todavía se mantiene el régimen constitucional? bueno, teniendo en cuenta de que ha sido el actual presidente y los gobernantes actuales han sido electos por votación popular, podríamos decir que tienen un origen democrático y todavía a no existir totalmente una declaratoria de un estado de facto, se puede decir que estamos viviendo una democracia, pero una democracia totalmente tergiversada, totalmente manipulada, totalmente vulnerada, ¿no? Y en este contexto, obviamente, en la formalidad podemos decir que nos encontramos en un contexto de una constitución y normas vigentes en el ámbito formal, pero ya en el ámbito material, es decir, de la práctica política que se da, vemos efectivamente que hay abusos de poder, que efectivamente hay interpretaciones arbitrarias, parcializadas, con interés propio, ¿no? Que se están dando de la Constitución y también, ya no solo de la Constitución, sino en este caso de otras normas como el Código de la Democracia,
entre otras, ¿no? Bien, ahora, ¿qué opinan que existe un pronunciamiento que está fuera de foco y que regresamos a la época de los 70 y de los 80 del siglo pasado, en donde las Fuerzas Armadas respaldaban o no al presidente de Estado? Ahora, las Fuerzas Armadas han dicho que responden al señor Noboa y por último, el señor Noboa, a través de su ministro, ha dicho que les garantiza a los señores militares dentro del estado de conmoción nacional que no sean imputables por la comisión de actos delictivos o por el exceso de la fuerza que debe ser progresiva, Rubén. Y es completamente lo que usted dice, otro de los temas sumamente graves. No puede entenderse que un presidente de la República, en un contexto democrático en donde está vigente la Constitución, los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Los derechos humanos, dentro de ellos la seguridad jurídica, el debido proceso, etcétera, aparezca el presidente anticipando a establecer, ni siquiera que hubiera ningún acto normativo, ningún acto de administración, como sería un decreto, simplemente como una declaración personal a conceder inmunidad, ¿no? Porque básicamente lo que se está diciendo, ¿sabes? Todo ellos, ustedes van a tener total inmunidad porque yo vía decreto les condonaré, les perdonaré cualquier infracción que lleguen a cometer, ¿no es cierto? Esto agradece en gratitud a el pronunciamiento de ustedes de que serán garantes de mi administración o gestión pública, ¿no? Entonces es terrible porque ya esto evidencia una verdadera asociación entre el gobierno y las fuerzas represivas para sostener a un gobierno y sus decisiones, ¿no? Está aprovechando del estado de guerra que vivimos, entre comillas, en donde la fuerza puede ser utilizada, yo diría en forma indiscriminada, incluso en contra de la población. Estamos oyendo a diario prácticamente que tal persona, tal delincuente, en fin, ha sido dado de baja o o se le ha matado. ¿Cree usted que sea suficiente esto para que la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, entren a gobernar el país bajo su criterio y bajo el concepto de los generales? Bueno, yo creo que realmente las Fuerzas Armadas, a través de sus autoridades y comandancias, también han tenido un desatino en primero en este pronunciamiento. Ellos no se deben al presidente de la República, se deben al país, a la nación, al Estado, ¿no? Son parte constituyente del Estado y son quienes tienen que dar garantía del cumplimiento de las disposiciones de autoridad. Pero de ninguna manera se puede imponer como una guardia mercenaria de un gobierno, ¿no? Entonces, es un desatino realmente este pronunciamiento que no les correspondía, que además le deja en muy mal predicamento a la Corte Constitucional, porque parece como que la Corte Constitucional ya está de más, ¿no? Entonces, es un desatino en primer lugar al respecto. En segundo lugar, yo creo que también por la presencia mediante estados de excepción de las Fuerzas Armadas en la vida pública y a través de la gestión de supuestamente control de la violencia que no se va viendo muy claramente. Con esta intervención, decía, de las Fuerzas Armadas, desnaturalizando su papel, también les ha generado un grave perjuicio en cuanto a su capital político, porque este rato están severamente cuestionados, y no únicamente por el tema este de los niños desaparecidos y que han sido asesinados finalmente, sino por varias otras circunstancias en donde se ha visto a través de los medios de comunicación que están involucrados también en actos ilícitos, ¿no es cierto? Y que por tanto algunos estarían prestándose hasta para los grupos estos GDO, ¿no es cierto? Estos grupos delincuenciales estarían prestándose para este tipo de actos. Por tanto, creo que las Fuerzas Armadas también en este momento deben más bien entrar en proceso de reflexión profunda sobre su real papel y que en este momento lo que no les corresponde es ponerse abierta y cegadamente a favor de un gobierno, sino en preservar los valores democráticos, cumplir el papel que están llamados a cumplir de acuerdo a la Constitución y dejar de lado el tema político
como un protagonismo como lo que están este rato asumiendo, ¿no? Bien, por otro lado, en los generales de la República, el ministro sale a decir que está defendiendo a los militares. Esto hace que se reflejen tensiones. Juan Carlos Lofredo incluso amenazó a la jueza y dijo que las Fuerzas Armadas están en facultad para reprimir. Es decir, primera situación, la amenaza, el sembrar el miedo de que los señores militares reprimirán en las calles y a lo mejor como delincuentes comunes y delincuencia organizada, Rubén. Sí, eso es terriblemente peligroso. A ver, es que nuestra sociedad en los últimos tiempos, en primer lugar, se generó toda una conmoción nacional sobre el miedo y la violencia, ¿no es cierto? Entonces, ante eso es cuando aparece el Estado ya como supuestamente protector, garante de la seguridad, de la tranquilidad ciudadana, que no ha ocurrido. Pero, sin embargo, con eso se justificó, en primer lugar, una serie de políticas de parte de este gobierno. Se incrementó impuestos de IVA, se subió el costo de los combustibles, etcétera, en medio de esa política de miedo. Ahora resulta que en esa política de miedo ya no es solamente supuestamente la posibilidad de reprimir a la violencia delincuencial, sino también a cualquier, diríamos, descontento o desaprobación popular que se podría dar. Ese es un grave peligro que también hay que tenerlo presente, que podría pasar y que ojalá no lo ocurra, porque sería grave. Y a este rato se está planteando de que la muerte, el asesinato de los niños puede ser considerado un crimen de lesa humanidad. Los gobernantes deben considerar que la temporalidad del gobierno, la temporalidad de sus mandatos o de su poder, porque más allá de eso llegará un momento en donde se tenga que rendir cuentas como lo han hecho gobernantes que en un momento dado dejaron de lado la Constitución y su deber democrático y se convirtieron en dictadores, en represores, etcétera, y que luego en la historia han tenido que rendir cuentas. Ahora, aquí mismo, en la vida terrenal, ¿no? Y entonces, eso debe tenerlo presente. El poder no es para siempre. El poder tiene un tiempo y consecuentemente el abuso del poder en cualquier momento va a ser juzgado y seguramente sancionado. Sí, estoy de acuerdo con usted. Perdóneme que haga, que me sume a su criterio. Pero por otro lado, organizaciones democráticas han señalado, entre otros, que las violaciones constitucionales son crasas, que las violaciones constitucionales son al Código de la Democracia. Señalan que la licencia obligatoria para candidatos de en reelección según la reforma del Código a la Democracia en el 2020. Quienes deben reelegirse deben solicitar licencia para garantizar condiciones equitativas en la campaña. ¿Cree usted que el mantener el candidato presidente o candidato, el no pedir licencia, influirá en el resultado, inclinará la balanza de alguna forma? Desde luego, y esto es a propósito de que se hacen interpretaciones de algunas personas que quieren justificar la decisión de no hacer uso de la licencia, indicando de que no es necesario y que es potestativo, ¿no? Entonces, al respecto, se debe tener en cuenta que el principio la Constitución en su contexto general lo que pretende es establecer que en el poder sea controlado, que no es cierto que esté limitado el poder y que por tanto nadie puede abusar del poder. Y cuando alguien, cualquier autoridad que esté en el ejercicio del poder, está al mismo tiempo de candidato, obviamente existe el abuso del poder, desde la propia institucionalidad, ¿no es cierto? Y no se diga del uso de los bienes, porque Los es una recursos, línea claro. demasiadamente fina que se pueda decir, está haciendo ejercicio del gobierno o está en campaña, ¿no es cierto? Por tanto, para ello es de que se establece esta limitación a través de la licencia, de hacer uso de una licencia temporal mientras se encuentre en la campaña. Esto para evitar generar una desigualdad entre los candidatos que no están en el poder y que no pueden hacer uso de, ¿no es cierto?, la institucionalidad y de los recursos del Estado en su propio beneficio,
que frente a alguien que sí lo está y que de hecho va a utilizar toda la institucionalidad y lo utiliza toda la institucionalidad y los recursos del Estado en beneficio electoral. Peor aún cuando también existen otras disposiciones dentro del propio Código de la Democracia que prohíben, ¿no es cierto?, de utilizar los recursos públicos Ujú. para fines de inducir voto a favor de nadie. Se crearía, Entonces, en ese se sentido, cometería aquí el abuso de fondos públicos, un delito que es imprescriptible. efectivamente, son delitos que están contemplados en el Código de la Democracia, que están además también sancionados, inclusive con la suspensión definitiva y durante, perdón, suspensiones de hasta 6 meses cuando son graves y cuando son muy graves, con la suspensión de la participación de hasta 4 años dentro de la vida política. Y eso se refiere en el artículo 279 del Código de la Democracia, en el numeral 5. Entonces, sobre el uso de los bienes y recursos. Y el 278 en el numeral 3 establece que los servidores en el ejercicio de sus funciones que induzcan a un voto para determinada preferencia electoral o promuevan una organización política o candidato serán sancionados con desde 11 salarios hasta 20 salarios, la destitución y la suspensión de derechos de Correcto. participación. Está arreglado, está arreglado. Y esto es precisamente, insisto, para evitar esta desigualdad material, ¿no es cierto?, en cuanto a los candidatos que unos con poder y otros sin poder, ¿no? Bien, por otro lado, se dice que se ha cometido asimismo un error grave, pues ignorando en forma torpe la Constitución de la República, perdónenme el término. En la sucesión presidencial se cuestiona la designación de una vicepresidenta, dos vicepresidentas, una que se excusó por salud y otra que se va a encargar a partir del día de hoy de la presidencia de la República. Se le está obligando a una funcionaria que es miembro del gabinete a que cometa el delito de usurpación de funciones. Y además de eso, la incaudicencia temporal del presidente de la República debe asumir el cargo la vicepresidenta que fue electa y que se dice ahora está suspendida, en fin. Esta figura artificiosa lesiona incluso la credibilidad, la democracia, el comportamiento de los públicos. Vea, los ciudadanos debemos tener conciencia que el artículo 143 de la Constitución establece que los presidente y vicepresidente de la República se eligen en una sola papeleta, ¿no es cierto? Y que la Ujú. presidenta o vicepresidente sean elegidos por mayoría de votos en elecciones, ¿no es cierto? No establece ninguna posibilidad alguna que vía decreto se pueda elegir un vicepresidente, porque precisamente es un régimen democrático. Se Cosa que estaría le de acuerdo. podría uno, la señora vicepresidenta actual, ella es la vicepresidenta y es la única persona que fue electa por el pueblo, ¿no es cierto? Y ha sido posesionada por la Asamblea Nacional, por tanto se encuentra, cabe que hayan dos, ¿no? Una que supuestamente y posesionada, y otra que ha sido nombrada vía decreto. Entonces, cuando se comienza a hacer trapo la Constitución con fines propios, políticos, obviamente se vulnera y se lesiona gravemente la democracia magna ni en ninguna normativa jurídica cuando existen interpretaciones como estas que no son más que argumentos de la peor clase para tratar de justificar una actuación al margen total de la ley y de la Constitución, ¿no? Entonces, sí, y con ello sí, efectivamente, en algún momento, como ya lo dije, van a ser juzgadas seguramente quien ha sido nombrado, si es que llega a asumir la vicepresidencia, será juzgada seguramente y la fiscalía inmediatamente debería tomar cartas en el asunto e iniciar el proceso de investigación sobre un delito de arrogación de funciones de parte de quien en este caso se pretenda asumir una vicepresidencia de la República. Aparte de los temas de la Contraloría, del uso de los bienes públicos, aparte de una serie de normativas, otras legales paralelas que deberían ser consideradas por la autoridad competente. El Contralor del Estado debe estar atento a cualquier circunstancia al respecto, porque el uso de los bienes públicos tampoco lo puede hacer. Bien.
Por otro lado, el rol de las instituciones, usted acaba de tocar el de la Contraloría, pero el Consejo Nacional Electoral, tibias declaraciones que aupan la Bueno, ese candidatura es que está otro. siendo utilizada. Por otro lado, la Contraloría, la Corte Constitucional también están en completo silencio. Ellos deberían pronunciarse para garantizar la normativa y proteger la Constitución. ¿Este es un silencio cómplice o un silencio por temor? Cálculo político para mantenerse en los puestos, canonjías que a lo mejor van de por medio. Bueno, yo realmente quisiera pensar que lo que se está haciendo es un estudio y que en estas próximas horas tendremos pronunciamientos de parte, especialmente del Tribunal Contencioso Electoral, porque la campaña ya inició y por tanto las infracciones electorales que eventualmente se habrían cometido, establecidas en el 143, 146 del Código de la Democracia, ya deben ser juzgadas de oficio por parte del Tribunal Contencioso Electoral. No puede esperarse más. Por parte de las otras entidades del Estado, obviamente la Contraloría, mientras no se esté dando el uso de los fondos públicos con estos fines, debería también ya estar atenta e iniciar los respectivos procesos de control de uso de los bienes. Pero lo que sí me extraña tremendamente es el silencio de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional este rato realmente está quedando de lo peor porque ni siquiera ha hecho un pronunciamiento frente a los pronunciamientos que las han hecho las propias Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Y menos aún en este contexto, cuando por lo menos debió haberse hecho un llamado público al respeto a la democracia, respeto a la Constitución, respeto a la seguridad jurídica. No se lo ha hecho, no hay un pronunciamiento. Es grave esto, no creería que tiene que ver con cálculo político. eh, Pensaría que se trata de un estudio profundo que se está realizando. Ojalá que sea así, porque el silencio de la Corte Constitucional realmente se estaría asesinando la democracia y dejándonos sin realmente la institucionalidad mínima que debe tener. Es decir, es la llamada a proteger, a garantizar la vigencia de los valores democráticos, de la Constitución y de los principios y derechos humanos de todos los ecuatorianos, y no lo está haciendo este momento. Bien, por otro lado, a pesar de ser periodista de muchos años, tengo una visión clara. Los trus de la comunicación están aupando a cierto tipo de gobernantes. ¿Cree usted que los medios de comunicación, sobre pretexto de esta libertad de expresión, puedan ser parlantes, dar diciendo, si cabe la expresión, a los políticos decir? Bueno, el papel de los medios también, bueno, siempre ha tenido, diríamos así, un- una actitud también de tomar posición, ¿no? Y los medios, en este contexto también, eh, algunos han tenido un papel protagónico en denunciar, en hacer los foros necesarios para que existan los pronunciamientos respectivos sobre estas circunstancias graves que está viviendo el país, pero otros también se han vuelto más bien como una especie de pauta a favor del gobierno. Y evidentemente pierde así la credibilidad en los medios de comunicación, ponen en entredicho mismo a los medios de comunicación cuando ya no se puede confiar, ¿no es cierto?, en los tradicionales medios, cuando adoptan posiciones en este sentido de aupar o de más bien obviar, ¿no es cierto?, la discusión de estos temas y de denunciarlos debidamente. Cuánto me alegro haberle oído, Rubén. El profesionalismo, el conocimiento está presente. La pronunciación, los pronunciamientos, perdón, de un presidente de un gremio calificado como es el Colegio de Periodistas, el Colegio de Abogados de la SUAY. Gracias, Rubén. Ya conversaremos en otra ocasión. Un abrazo solidario. A usted muchas gracias, igualmente un abrazo para usted y el mejor de los deseos por este año 2025. Gracias. A usted.